El discurso de la guerra y de la violencia, el discurso de la sinrazón ha ocupado la escena contemporánea. Tanto el espacio público como el espacio privado están constituidos de esa violencia, de esas guerras personales, públicas, que han hecho un enmarque que ha logrado a su vez otra estética de la violencia, otro relato, otra narrativa donde el ser humano se degrada, se infla y al mismo tiempo cobra lo que se llama el peso de lo negativo y de lo difuso. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la guerra como violencia, a los desastres de la guerra, a los caprichos que ya no son solo los de Goya, el genial artista español que hizo posible una caracterización de los infiernos personales. Hoy vamos a dialogar sobre lo que se llama la sinrazón del mundo contemporáneo. Fidel, esto del discurso de la violencia, de la guerra y la sinrazón, tú sabes que el sueño de la razón produce monstruos. Sí, una frase de Goya que desde que nació junto con sus caprichos ha logrado crear muchas controversias, ha ocupado la escena de la reflexión y de la crítica y sobre todo ha abierto una compuerta desde el punto de vista de las soluciones y de los metarrelatos que acarrea ese tipo de acción y modernidad. No solo en los caprichos. No. En los fusilamientos de la Moncloa sí. Tenemos incluso un ejemplo de desastre de guerra, de destrucción del cuerpo y de violencia. Esta frase famosa de Goya, bueno, todos los pensadores reflexionan sobre ella, todos los pensadores contemporáneos han reflexionado sobre esta frase. Yo recuerdo la reflexión de Georges Bataille a propósito de esto, el sueño de la razón engendra monstruos, y se aplica, Odalis, a todos los proyectos de la modernidad, a todas las ideologías, porque todas las ideologías modernas, seculares, laicas, son los sueños de la razón, esos distintos sueños de la razón, y todas terminaron engendrando monstruos. O sea que la historia ha confirmado a Goya. No, y ha confirmado a fotógrafos, sí, a cineastas, ¿no? Sí. A cantores de ópera, a artistas visuales, pintores, escultores. O sea, el problema de la violencia en el arte, yo recuerdo que en una ocasión María Elena Ditren hizo una ponencia en uno de los simposios nuestros sobre la violencia en el arte. Recuerdo que allí se discutieron muchos tópicos importantes. Esa visión de la guerra a través del arte, que es ilustrada por artistas y artistas visuales famosos. Por ejemplo, el ejemplo de Picasso, de Guernica, claro. Es un ejemplo, y la misma sociedad guiando al pueblo. Sí. Delacroix. Sí. De Delacroix. Delacroix, ¿no? Esa visión de esa alegoría. Sí, sí. Que guía hacia la violencia, pero también hacia la participación democrática del pueblo. ¿Qué te digo? Ese sentido de la victoria y de la derrota son partes de un cuerpo social que está ahí. Pero cuando hablamos de violencia en el arte, no es que en el arte esté la violencia. No, la violencia está en la historia. En la historia. Hay un arte que, claro. Hay un arte que recoge, que testimonia. Yo no quiero decir refleja, ¿no? Pero sí recoge esto. Estas imágenes. Inspira, exacto. Sí, porque lo importante es que nosotros estamos hablando de la historia de las imágenes. La historia de las imágenes. Sí. Porque no es una historia de las guerras, donde habría que entrar. No, es las imágenes, en lo tocante al arte. Sí. Y de lo que se llama la reproductibilidad técnico-mecánica. Sí. ¿Qué aparece? Sí, la reproductibilidad. Sí, que ahí con Benjamin, ese filósofo, sí, claro. Benjamin, como tú muy bien dices, sí. ha sido uno de los principales críticos de esa memoria, ¿no? Corrosiva del sujeto. Pero ¿no? tú sabes que... Pero mira, la misma libertad guiando al pueblo mucho antes que Benjamin, mucho antes que todo. Mira cómo se ha convertido en una alegoría del llamado. Y aquella bandera es una bandera violenta, pero que reclama los derechos populares. De la revolución. Que tanto reclaman. Que tanto se reclama. Todavía hoy. Exacto. O sea, ¿qué es esa sociedad utópica la que está guiando al mismo pueblo? ¿Tú ves? Esa misma sociedad crítica la que lleva realmente al pueblo a establecer modelos de democratización, de apertura, modelos de vida del sujeto. Por eso,
Esas imágenes de Goyas son el preludio de otras imágenes más monstruosas Sí, por supuesto. que nosotros vemos, que nosotros soñamos. Yo recuerdo esta obra de Cadaré que se llama El Palacio de los Sí, Sueños. sí, me estás referido ¿No? a ella. Siempre me he referido Sí, a esto, sí. como que hay una estadística de los sueños que la burocracia totalitaria, ¿no? y post-estalinista Sí. ha tomado en cuenta para hacer lo que se llama un manejo del sujeto. Control absoluto Según lo del que tú individuo. sueñes, Sí. se te castiga o se premia. Sí. O sea, De acuerdo a tu estamos sueño. hablando que el autoritarismo, en ese sentido, se ha volcado a través del arte y la literatura, pero además la construcción de mundos, universos Pero estas mentales. imágenes, Odalis, estas imágenes de Goya, un artista genial, artista español, recogen el arte, recogen la historia, recogen la época, su época, pero van más allá. Creo. Fidel, él le llama caprichos, pero ¿qué caprichos? Claro, sí, ¿Qué el término caprichos? capricho. ¿Cuáles caprichos? Sí, sí. O sea, imagínate tú, Hasta el término es una provocación. es una provocación, capricho. pero luego de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa sátira mordaz, ¿no?, que vemos en la pantalla? Señores, estamos hablando no de un manierismo ni un barroco, estamos hablando de una imagen, de imágenes descarnadas, develadas. Modernas, ¿no? contemporáneas. Mira ahí, la misma imagen ya canónica, Sí, el sí. sueño de la razón produce. Pero ¿quiénes son los que están ahí como personajes? Pintura Son negra. fantasmas. Sí. Esos son textos fantasmales, ¿no?, que preludian. Textos visuales. No, Sí, aparte sí, de ser sí. visuales, yo diría Sí, más sí. fantasmales, Sí, sí, claro. ¿no? Que de hecho no es que divulgan la violencia, sino que constituyen ese discurso de la destrucción del cuerpo, ¿no? Un candado a la mente para que no piense, Sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en el estilo grotesco de Goya. Sí. Vamos a seguir viendo otras imágenes que tenemos y que realmente anuncian lo que se llama un debate. Tú sabes que Goya es un artista inclasificable, ¿no? que no claro, cabe, claro, que no cabe en ningún género, ¿no? Es clásico, es moderno, exacto, es de sí. todo. Y es contemporáneo también. Y sobre todo. Porque esas imágenes son contemporáneas. Claro. ¿Por qué son contemporáneas? Porque pueden ser vistas hoy como si fueran de hoy. Hay teóricos Sí. y filósofos, Fidel, que han creído que la guerra surge, y la violencia también, surgen de una educación del sujeto. O sea, hemos sido educados para la violencia y para la guerra. Eso contrasta con el pedimento teológico de que somos hijos de Dios y estamos educados para el bien, ¿no? Sí. Pero hay una inteligencia que educa para el mal, para el combate, para la destrucción del otro. Y eso lo vemos en los discursos de estados, Sí. ¿no?, que son guerreros. Disfrazado No de desde bien, por ahora. supuesto, disfrazado de bien, el está, mal disfrazado. Con leyes que piden el respeto al otro, Sí. pero que no cumplen. No cumplen. ¿Tú entiendes? Pero desde el Estado-Nación y previo al Estado-Nación hemos visto esa apertura, esa compuerta de la violencia. Que no es una violencia porque le corten la cabeza a alguien, le amputen una mano a alguien. O sea, ¿qué te digo yo? Casuística como esa, sino estamos hablando de un discurso elaborado, ¿no?, de la violencia. Viendo yo estas imágenes que hemos pasado para el amable público televidente de Goya, todas pinturas de Goya, los cuadros goyescos, como llaman, es el término que se utiliza, la pintura Claro, goyesca. Viendo yo estos cuadros, estas pinturas, estos dibujos terribles, monstruosos, fantasmales sobre el mundo, sobre la guerra, la violencia, la destrucción del cuerpo, la mutilación, terrible siempre. Y viendo la actualidad, no digo yo, se me ocurre pensar, a propósito de las imágenes sociales y artísticas, si todos estos fotógrafos de guerra que hoy nos documentan acerca de los desastres del mundo, no serán los discípulos de Goya, no serán los discípulos de nuestro tiempo. Buena hipótesis de trabajo. Claro. Esos fotógrafos que hacen lo mismo, pero desde su oficio, sin ser artistas propiamente, sin imágenes estéticas, pero que documentan una realidad, las migraciones, las invasiones, las guerras, ¿no? Todo lo que nos sacude y nos desgarra hoy en el siglo XXI. Y oscurece esta sociedad más que nunca. Pero te quiero decir que hay imágenes fotográficas, Claro. no artísticas, que no se hacen con un propósito estético, pero que la tienen, que se pueden equiparar a estas imágenes de Goya. Claro, no, porque hoy, en nuestro tiempo, quiero decir. Estamos hablando también de un discurso de la nueva fotografía Sí. hoy. Estamos hablando de que la fotografía se ha convertido en
en un campo de verosimilitud del cuerpo y de los hechos humanos. Y ese es un género que se llama testimonios. Hay un género que se llama fotografía de guerra. Claro. Pero no es porque se propicie la guerra, sino porque la guerra es un hecho. Fotodocumentalismo. Sí, estos corresponsales, muchos de los cuales pierden su vida, arriesgan su vida y la pierden. Claro, los periodistas, los fotógrafos de guerra, en los conflictos, los llamados conflictos bélicos. Sí. Se lanzan al ruedo. Y logran documentar, y son esas fotos que podríamos dedicar un programa luego a esto. ¿Cómo? Esa foto que es documento social e histórico, Dalí, pero también es un documento artístico, porque puede tener, por el encuadre, por muchos motivos, podemos verla como imágenes artísticas. No, y el demonismo de estas imágenes también, no, porque claro. por otra parte, hay una poética del demonismo de estas imágenes, ¿no? Que son ilustrativas, ilustradoras. Ya incluso, no sé si tú recuerdas, Fidel, las ilustraciones de Gustave Doré para la Divina Comedia, para el Quijote. Tú sabes que me estás acordando ahora de un trabajo excelente, de una crítica de arte latinoamericana fallecida hace unos años en el accidente de avión, sobre Goya, sobre Marta Traba. Sí. Curioso porque desde Latinoamérica es la visión del arte europeo. Claro. Ese librito que tiene ella, muy bueno. Sí. Ahí están Velázquez, Goya, Picasso y otros. Esa lectura que ella aplica a la pintura goyesca es muy interesante. Desde América. Desde América, Sí, claro. porque eso Sí, es porque, importante. claro, con una formación europea, pero desde acá, ¿no? Sí, hay algo Desde América. que sí. llama la atención en el momento Marta en que Traba, sí. nosotros activamos, por ejemplo, un discurso académico sobre tópicos de historia del arte, de estética y de teoría del arte. Y es que ya no es posible repetir manuales sin razonar imágenes. Sí. Mira, Sí, claro. yo creo que el hecho de razonar imágenes, de intuir imágenes, se aparta de cualquier tipo de clasificación. Ya hoy mismo los manuales clasificatorios han pasado, ya cuando tú dices que tal artista es, por ejemplo, surrealista, como en el caso de Dalí, encuentras que la primera obra de Dalí fue naturalista, realista como la que más, que fue un pintor figurativo como el que más. Y de Picasso lo mismo. Quien ha visitado el Museo Picasso de Barcelona se da cuenta de que este señor no fue, como le indicaron, cubista solamente. No. No, o Y sea, todas las etapas y todos los periodos. todos los estilos posibles Sí. que pudo en su vida. Pero también allí vemos que esa, ¿qué te digo yo? Sagrada Familia, esas mismas meninas, el mismo Guernica, se transforman en discursos violentos, porque él ejerce violencia desde la misma imagen. Eso que tú dices ¿Qué es dirá? interesante porque tiene que ver con la historiografía Claro aplicada a que la historia del arte. Quiere decir que esos manuales tradicionales, y no manuales, libros enciclopédicos algunos. No, y profesores tradicionales también, tratados, que se sí, dedican exacto. a repetir cosas Sí, y razonar. exactamente. Pero muchos de esos libros que hemos comprado y tenemos en nuestras bibliotecas sobre la historia del arte suelen repetir esos lugares comunes, ¿no? Y todo eso está en revisión, ¿verdad? Claro, todo eso está en revisión. Pero no por ánimo de destruir, sino por ánimo No, sí, por evolución por social. evolución, digamos, porque, no, porque también... esas clasificaciones son ¿Por qué tanto decimos ortodoxas? nosotros que Goya es un clásico, es un moderno? Es moderno, a la vez, sí. Y actual a la vez. Sí. Eso indica la perennidad de un discurso plástico, Sí. de un artista que sin querer o queriendo produjo esto. Exacto. ¿No? Cosas que después de eso vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. That's good. Amigos televidentes, estamos en su programa
página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales porque aquí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, página abierta con el arte y la cultura. Arte, historia, sociedad, guerra, violencia, odio, el discurso de la guerra, el discurso de la violencia, el discurso del odio. Muy actual hoy en la República Dominicana. Y en el mundo de hoy. En el mundo de hoy. Contemporáneo. Y cuidado con incentivar esas manifestaciones de odio y violencia contra otros porque todo es un boomerang, ¿no? Claro, se revierte Sí, contra otro. esta es una época de que hay del negociar, ¿no? Del llegar a acuerdos, ¿no? Del diálogo constructivo. Porque eso Recuerdo. evita respuestas sí. lamentables para uno y para para otro. otro. Oye, incluso yo he llegado a pensar que para los vencedores y los vencidos, Sí. porque la historia no se detiene, Fidel. Y no hay triunfo absoluto ya. No existe el triunfo absoluto. ¿No? Y hay muchas victorias pírricas también. También. Hay todo eso. Entonces, estamos hablando hoy para el público televidente del arte y la historia. Ese vínculo que existe íntimo entre arte, historia y sociedad, ¿no? Como ese arte no es solamente un fenómeno estético, también un documento social, odalisco, histórico. ¿No? Y además una forma del lenguaje, Sí, ¿no? claro. Codificar, ver, observar, ¿no? Hacer ver lo social y el sujeto, que realmente son los componentes de un tipo de vida, de una forma de vida. Incluso en esos vocabularios visuales que nosotros vemos, estamos viendo lo que se llama el sujeto desnudo o desnudándose. Sí, Bueno, cuando alguien dice, pero ¿por qué ustedes hablan del discurso de la guerra, del discurso del odio, del discurso de la violencia? Porque son discursos que existen. y que están vigentes. Que están vigentes y siempre han estado vigentes. Cuando hablamos de discursos hablamos en términos amplios. Pero además- no solamente el habla, también la práctica, la manifestación social. Claro, Y- pero y- además, y la- Fidel, pero sobre todo el concepto fundamental, la violencia de la historia. los diversos discursos imperiales que han hecho posible La historia esa como un violencia. hecho profundamente violento. Claro, el mismo Marx que decía, la violencia es la partera de la historia. La partera. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Entonces, pero eso es lo que implica. Pero con una contratación, él no está abogando, porque algunos dijeron, no, Marx es maquiavélico, aboga por la violencia revolucionaria. No, él está Sí, sí, diciendo claro, sí. lo que realmente surge de ahí, Surge, sí. de esas relaciones sociales conflictivas. Porque el ejercer violencia no es un asunto de ejercer cuerpos de violencia. Un diálogo, este puede ser un diálogo que puede incitar. Incitar El a hecho la de que nosotros pongamos estas imágenes, ¿no? Sí. Estamos advirtiendo, pero al mismo tiempo estamos presentando un marco. No, porque nosotros estamos Bueno, reflexionando sobre la violencia. reflexiones, No incitando a claro. ella. De cómo hay un arte que reflexiona en imágenes. Claro. A veces de manera patética y desgarradora acerca de ese hecho tan fundamental, tan terrible en nuestras vidas y en la sociedad, en la historia, que es la violencia. Sí, pero que ha tenido Que es la teóricos, guerra. Sorel, por Claro, ejemplo. claro. Son teóricos, son algunos teóricos, pero además muchos gobernantes han tenido ese discurso de incitación. Incitación, sí, Oye, claro. cuando tú dices que aquel pueblo se va a batir con el otro pueblo, Sí. pero señores, la televisión, la televisión, el diario de la televisión vive de esa violencia. Eso es lo que más consume un espectador de televisión. Yo te estoy diciendo que yo veo series televisivas. Yo busco, estudio las claro. series televisivas. No, el telecine, el cine mismo. Señores, y hasta en el amor, hasta en un cine de amor y erótico, tenemos violencia física y psicológica. Y verbal también. No, y verbal. Sí, las distintas claro, manifestaciones de esa violencia. que es la más común de La todas. más Pero común, sin sí. embargo, la destructiva, ¿tú la ves? Terminator, Sí, terminé. Inframundo. No, claro. No, pero o sea, estamos hablando Todo eso, sí. de ese Rápidos y Furiosos. Sí. ¿Qué te digo yo? Todo eso, Transformers. Y entonces, hay una science fiction violenta también, porque la science fiction de ahora es nada más violencia. Sí. Sí. Incluso no un juicio que carece de respaldo, No, que claro, te estoy claro, diciendo. claro, sí. La fotografía de guerra es un discurso visual. Ujú. Señores, podemos discurso. ver la violencia en Palestina, Claro. la violencia de Israel, la violencia en pueblos africanos La a través de violencia en Siria, terrible de las hoy también. imágenes. En de Siria, guerra, la Siria destruida. de las imágenes de guerra.
Segunda Guerra Mundial. Claro. Los héroes de la última guerra. Seguro. Y lo de la primera. Y de las últimas, que son más sofisticadas. O sea, que todo eso que nosotros vemos es un indicador. Solamente que se hace a través de un lenguaje. ¿Sabes? Porque lo estamos viendo a través de lenguajes. La Sin televisión, duda. la fotografía, Sin el duda. cine El y documental. demás. Pero además, a nivel de una propaganda que es preparada para eso, para advertir. Esas son imágenes que cualquiera que prende su televisor y ve eso, se queda un rato. Pocas personas dicen, no, yo no voy a desecho eso, pero es que la televisión se ha convertido en un medio violento, Fidel. Es que no es que por exagerar, la televisión se ha convertido en un medio violento, que ejerce violencia, eso hay que decirlo. Eso no es que uno no participe o participe, pero que realmente desde allí se escuchan y se ven los grandes mensajes del mundo, incluso más que en el cine. De aquí a que toda una película, por ejemplo, sobre una violencia que se ha ejercido en Vietnam, aparecen 100.000 documentales Sí. sobre esa Sí, misma, sí, sí. sobre ese mismo estado de violencia. Sí, sí. O sea, hay una abundante, O sea, una documentación abundante cuando sobre el vino a mismo salir hecho. Sí. la película Apocalipsis Now, Ah, sí, de Francis Ford ¿cuánto, Coppola. pero cuántos mensajes, cuántas imágenes más violentas que la del mismo Coppola Sí, nosotros cierto. vimos? No, se habían rodado ya películas sobre Vietnam. También, antes. ¿no? Aparte Buenas de y eso. malas, hasta que, bueno, para mí es la máxima, ¿no? Si yo sigo considerando No, que es no. una obra maestra, ¿no? Claro. Pero se habían hecho películas sobre Vietnam Claro. antes, sí. Y Pero- después se hicieron, pero sobre, no iguales. y sobre la Shoah, Y momento de... Sobre el Holocausto. También, sobre el Holocausto, sí. películas que... Sobre el Holocausto nazi. Oye, y que tú Sí. no las puedes ver todas las que se han producido No, por eso. Y documentales sobre eso. Sí, también. Sí, porque tu parte... No, estoy en una fábrica de documentales. Hay un fue- archivo. Tú dices, bueno, la lista de Schindler, pero en No, Shoah, no. son muchas. Sí. Son muchas. Y todo sobre qué? Sobre la narrativa de la violencia. Sí. No solamente en el mundo latinoamericano caribeño, sino en el mundo No, en general. documentado de manera exhaustiva, amplia. Claro. La violencia de la historia. Sobre y la todo- violencia del siglo XX, uno de los siglos más violentos. Sí, no, claro, claro. Terrible. Alguien dirá, ¿y por qué? Si todos los siglos lo han sido. A ver. Pero es un siglo de 2 guerras mundiales. Sí, pero además con los medios existentes. 2 guerras mundiales. El siglo con los en que- medios, en el que los nacimos. descubrimientos. Una guerra tecnificada. ¿Tú entiendes? Sí. Porque tú no puedes... Las cruzadas fueron guerras. ¿Qué te digo yo? En la Edad Media hubo guerras de todo tipo, pero no tan tecnificadas. No. Óyeme, destructoras. Sí, sí. Y en el poco espacio de tiempo, 2 guerras Claro, mundiales. claro. En un mismo siglo. Sí. Eso, En un mismo siglo. sin descartar la guerra de Vietnam. Que tú Todas la- las otras guerras todas locales, las otras regionales, guerras. sí. Hasta la guerra Las de abril. guerras de agresión. La guerra de abril. Las guerras de todo. exterminio, sí, todo. Los exterminios masivos. Entonces hay un arte moderno o contemporáneo que no puede permanecer ajeno a ello. No, que lee esos lee eso, significantes. sí. Y también denuncia. ¿Entiendes? No, lee y denuncia Sí, esos esos significantes y significantes, significados. claro. ¿No? Crea sus espaciamientos, sus fluencias. Entonces, por eso hablamos de un discurso. O sea, estamos hablando de un aparato comunicativo, ¿tú ves? Sí. Y significante, productivo de ese tipo de obra. Y claro, Estos son productos, los atentados, no, todo lo que es la violencia, ¿qué te digo yo? Extrafamiliar, intrafamiliar. sí, la llamada Hijos violencia que matan doméstica. padres, padres que matan hijos. Porque la violencia no es nada más la guerra. No. Hay gente que asocia la violencia a la guerra, pero mira, ese sicariato que estamos viendo ahí en el momento aquí. ¿No? Y todos esos. Muy actual la última claro. película de Benicio del Toro, sí, claro. Ay, La figura del sicariato no. que atrae a la gente y Sí, pero también todas las otras películas. Y hasta Señores, El nombre divierte. Cuarón, Del Sí. Toro e Iñárritu han creado mundos, universos Es de cierto, violencia. es cierto. Y que han sido triunfadores. triunfadores, sí. ¿Tú ves? Porque han llevado otros materiales que no son los acostumbrados hollywoodenses. Sí, sí, Pues, sí. O sea, se han salido del registro, pero que son indicadores. Se cree que no, que desde Aliens para acá el cine o esas imágenes no han sido terroríficas. No, son. Lo son. Y han hecho más, han creado Sí. toda una genética del terror. ¿No? Lo que se llama un antimanual y un manual del terror a través de las imágenes. Esa otra película que no es sobre guerra, pero sí sobre la violencia, la droga. Este país no es para débiles.
un país. Pero imagínate No, tú. no all men, countrymen. Sí. Claro, ¿qué incita eso Sí, claro. como película? Con Benicio del Toro como el psicópata. Claro. Sí, ¿no? Claro, pero Una denuncia de una América profundamente violenta. Fidel, Sí, la violencia en las escuelas públicas en los Estados Unidos. ¿Vale? Fidel, la ciencia ficción japonesa de hoy es lo más violento. Antes decía, bueno, la chinada, la película china. No, esos son juegos. Esos juegos, los artes de marciales, diversión. sí. Pero para ahora, Sí, estamos hablando que, por ejemplo, tuve una película como Kung Fu, sí. y es una película violenta. Sí. Pero una película como Yo Robot, Sí. ¿no? Sí. Es un texto de Asimov Sí. llevado al cine Isaac por Asimov, Pryor, sí, sí. por ejemplo. Tú dices, pero ¿qué pasa? Estos robots no solamente que son humanos, sino son, y además tienen una orden de comando, Sí. ¿no? Para actuar. Entonces Claro. tú ves esas relaciones creadas por ese tipo de ficción o science fiction, y tú dirás, pero ¿por qué además nosotros estamos hablando nada más sobre el cine y la fotografía? Porque son las artes más influyentes en un espectador desprevenido. Porque además tenemos hoy que en pocas casas no existe en toda la sociedad un televisor, No, claro. por ejemplo. Además, Inconcebible. pero además un celular por el que tú puedes ver todo eso, una laptop, un computador. Señores, nuestras casas se han convertido en infiernos informativos. Estamos invadidos. Estamos invadidos. Invadidos, sí. Nadie Y escapa. todo eso se ve. O sea, que ya no hay que ir a una sala de cine a ver esto. Lo tenemos en nuestras manos. Estas imágenes nos están invadiendo todo el tiempo. No, y mira que todas. Bombardeando. Señores, los efectos especiales en el cine y la fotografía nunca se habían desarrollado como ahora. No, Por el adelanto, claro, está tecnológico. sin duda. No. Maravillas, ¿no? Porque son poéticas tecnológicas, incidentes. Ujú. Hasta los animales se han desatado contra los humanos. Sí. Pero la guerra de los mundos. Sí, la guerra del mundo. La guerra de los mundos es una amenaza Y extraterrestre. el planeta de los simios también. Y el planeta de los simios. Interesante, sí. Estamos hablando Sí, de el planeta textos de del siglo XIX finales. Sí, claro. No, Pero esta y nueva hasta versión, antes. esta nueva versión fílmica del planeta de los simios. King Sí, Kong. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Lo humanizan, pero lo tornan destructor. Todo. Se ha jugado con el espectador. Sí. ¿No? Y es bueno que esta reflexión, decíamos hace rato que los profesores que tienen que ver con la lectura de las imágenes tienen que razonar la historia del arte, no apoyarse nada más. No. Hay que aprender también a refutar resultados de la historia del arte y las imágenes para que a través de un discurso educativo tú puedas informar bien. Sobre eso y otros aspectos vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. That's good. Puede salvarnos del apocalipsis. Somos nosotros. No importa de dónde venís, quién creyó en vosotros y quién no. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Y ahora a por ellos. ¡Eso así me gusta! Han evolucionado. Y podrían aniquilar la vida. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Una época del cine de extraordinario desarrollo, de la industria cinematográfica, de la tecnología de las comunicaciones,
de la tecnología de los efectos especiales, con estas visiones de un futuro, ¿no? Estas visiones futuristas, los Transformers, estos robots enormes, post-utópicos, estos robots gigantescos, ¿no? Y todo esto, ¿no? De science fiction que divierte a la multitud y divierte a los jóvenes, ¿no? Fidel, entretiene mucho. Fidel. Es un cine que tiene una acogida. Ya son habituales en nuestros hogares. Sí. Son personajes a los que se le espera, como al papá, a la mamá, al tío, la hermana. O sea, esos conviven con nosotros, Sí. almuerzan con nosotros, cenan con nosotros. Sí. ¿Qué te quiere decir eso? Yo quiero hacerte una reflexión. Estaba pensando en la teoría de Paulo Freire Sí. sobre la pedagogía del oprimido. Sí. ¿Por qué la pedagogía del oprimido parte precisamente de una denuncia al discurso de la violencia tradicional en la educación actual? Mira que las investigaciones que hizo Paulo Freire en África, en Brasil, parten de crear una conciencia para salir de esa pedagogía opresora, que un teórico también, discípulo de Freire, Peter McLaren, habla pedagogía crítica y cultura depredadora. Sí. Habla de la pedagogía depredadora, de lo que estamos nosotros formando en la escuela de hoy, de lo que nosotros estamos realmente advirtiendo en la escuela de hoy. Esa pedagogía del oprimido no es consecuencia de una pedagogía de la violencia. O sea, dándole yo vuelta, ¿no?, a lo que se llama ese eje y comparando precisamente ese discurso pedagógico de ese pedagogo ya consagrado por todo el mundo, investigador de lo que se llaman esas relaciones entre sujeto, educación. Para ver si y el cultura. público nos entiende. Cuando hablas de pedagogía de la violencia, estamos diciendo que hemos sido educados y entrenados en la violencia para ser violentos. Para ser violento. Eso es lo que significa Sí, pedagogía claro. de la violencia. Nos enseñan a ser violentos, aunque no nos lo digan directamente. No, porque te lo sugiere un hecho. Óyeme, cuando tú, por ejemplo, creas una competencia en el aula de que el que saca 98 es más inteligente que el que saca 70, Sí. Y crea problemas, incluso de diferencia entre los, ¿tú te acuerdas en nuestro tiempo? Y en el Los trato. adelantados y los Y atrasados. en el trato también. Y resulta que muchos de esos atrasados Ajá, son ya. hoy los adelantados, Sí. y aquellos adelantados han pasado a ser atrasados. Sí. Porque es una dialéctica. Sí, ¿Tú sí. entiendes? O sea, hay que precisamente reenfocar las cosas. Porque Cuando no hay- vemos las competencias, vemos cierto desarrollo o Exacto. ciertas habilidades académicas Sí, pero que, óyeme, en el marco de la no educación del todo bachillerato. alumno es competente en todo. No, claro. Además, tú no puedes decir que X es superior a, No. a Y porque Cuando vemos saca, aplicación, por sí. ejemplo. Sí, man. claro. Esos son elementos que ejercen, incluso crean enemistades. Pero ese- Yo quiero ese- que tú sepas que hay grupos en una misma aula, óyeme bien, que están en guerra Sí, por ese tipo pero de ese cosas. modelo educativo no se basa en competencias, se basa en, No, en claro, resultados. no. Y como decía, en conflicto, no, porque la conflicto competencia, también, sí. competencia en el sentido chomskiano de la palabra, sí, otra claro. cosa. No, en el sentido de habilidades, destrezas para hacer algo. Todos los estudiantes tienen alguna u otra competencia, ¿no? Sí, pero fíjate que Competencia en el sentido de destrezas, no de concurrencia. el problema de las notas, Las y de notas, las sí. evaluaciones, Sí, las evaluaciones. crea, Sí. óyeme, bien conflicto entre Sí. profesores y estudiantes, Estudiantes, sí. entre profesores y profesores, Y recelo entre estudiantes. profesores y familia. Y la división de los buenos, los malos, los aplicados, Una los menos taxonomía aplicados. Sí. insoportable, pero Sí. que es el eje. Discriminatoria No, también. y es el eje Sí. del programa educativo nuestro. Sí. Mira que todo se enfoca y se reenfoca, pero que los mismos problemas están. A propósito de esa violencia, en estos días leía a un educador, no recuerdo su nombre, pero un pedagogo norteamericano que decía, señores, los exámenes no prueban inteligencia, prueban la memoria nada más. Claro. Y es cierto, Pero los exámenes físicos te prueban memoria. Pero vamos a hablar del tipo de evaluación Sí. de los productos. Ujú. Por ejemplo, hemos evaluado hasta ahora productos de guerra, lo Sí. hemos visto ahí, violentos, Sí. lo hemos probado. Yo he hecho esta extrapolación para poner un ejemplo incluso más sencillo. Un ejemplo que se da en la vida cotidiana, hay que llevar a los niños allí, ¿no?, a un espacio educativo.
Y aún en ese espacio educativo privado, ¿no? Diferente del público, entre comillas, tú observas que se ejerce violencia. Un estudiante contra un profesor contra una familia de un estudiante contra un profesor. Todo ese tipo de relaciones que se han creado se forjan sobre la base de un mecanismo psicológico violento. Por más que tú quieras convertir eso en una pantomima o un ensayo, un laboratorio, aparecen esos operantes psicológicos. Y al margen del modelo. profesor, no todo es responsabilidad del profesor, hay que decirlo, del maestro. No. Eso que se da en las escuelas, disculpa, Claro. Orlalí, en la República Dominicana, pero también en un país como los Todas Estados partes, Unidos, el todas acoso partes. y la burla entre los estudiantes, ¿no? La burla del otro, la ridiculización del otro, del vulnerable, del tímido, del outsider, o lo convierten en un extranjero, un extraño, el outsider. Entre los mismos estudiantes, lo terrible que se da. Entre el grupo, el chantaje del grupo contra el individuo solitario. Fidel, el vietnamita que mató a 80. Sí. ¿Tú sabes por qué los mató? Sí. Por la burla, Se porque él no burlaban de sabía hablar en inglés. No, porque el que lo hablaba mal. Y eso llevó a ese muchacho a tener hasta que entrenarse, comprar un arma destructiva y matar 80 personas. Pero ¿qué tú crees? Mira, ese es un ejemplo que no lo queremos desviar, porque eso es otro Pero programa. cuando tú dices, es importante la distinción del libro de McLaren entre pedagogía crítica y cultura depredadora, son dos cosas opuestas, ¿eh? La cultura depredadora es la cultura en la que vivimos. Los dominicanos somos depredadores por herencia, por educación, por hábito. Si hay un pueblo depredador, es este. Es cierto, hay que decirlo. No cuidamos los recursos naturales, no nos cuidamos entre nosotros. Depredamos. Bueno, pero le pasamos sin la contar bola. al vecino. Pero le pasamos la bola al otro, la pelota al otro, como dicen. Es de nosotros no depredamos. No depredamos. Pero tú ve a ver los ríos nuestros cómo están. ¿Producto de quién? Somos ¿Quién es que depredadores. se lleva la arena? ¿Quién es que escarba ahí? No nos veamos como ángeles tampoco. No. Ahora, que el vecino es más depredador. Claro, por supuesto. Sí, pero, el vecino está. Pero eso no nos quita. No nos quita responsabilidad. Ahora bien, pero en todo, o sea, ¿cómo se ve de cuando chiquito? La mata de mango o los mangos verdes no lo dejábamos. Le caíamos a pedrada. Claro, a pedrada. Aunque no lo vayamos a comer. No. Y nos empachaba, ¿te acuerdas? Que nos comíamos el mango verde y nos empechaba el estómago. Además, nos queríamos llevar todo para nuestra casa. Todo, sí. Eso sí. Es una tendencia en la psicología popular. Sin duda. nuestra. Matábamos los lagartos. Nos queremos llevar todo para nosotros. Todo para nosotros. Tenemos un puesto en el Estado y queremos llevarnos todo. Bueno, la corrupción es un hecho de una cultura depredadora. Pero oye, Sí. el cuadro siguiente. Sí. A un ministro o a un director de cualquier tipo de institución, tú ves que lleva hasta los retratos de familia. Sí. ¿No? El saco, la camisa para el empleo, para allá, para el lugar de trabajo. Sí, y la desaparición en la UAS Sus de seres baños queridos. sanitarios o en el Palacio Nacional cuando hay transición de un gobierno a otro que se ha denunciado, rollos de papel De higiénico, todo. en la UAS los computadores eso de la luz, todo eso. Señor, los ocurrido. zafacones se los Eso es roban cultura aquí. depredadora. Claro. Cultura depredadora. No, Nos un enseña- somos mecanismo eso, claro. depredador. Y no se explica absolutamente todo por la escasez, porque hay quienes dicen, no, es la escasez de la sociedad, es la pobreza. Oye, no todo lo explica eso. Yo tengo un ejemplo muy curioso de una persona. Porque no es la cultura de la pobreza nada más. De un personaje allegado a mí Sí. que tiene la manía, Sí. ¿tú entiendes?, de llevarse todo, algo de algo. Sí. Por ejemplo, tú tienes un par de zapatos, esa persona quiere que tú le des uno. Ya. Tú tienes, ¿qué te digo yo? Dos botellas de refresco, Sí. ella te pide uno. Ya. Todo, o sea, el pedilón. Pedilón, ¿Entiendes? sí, una figura. En una ocasión yo tenía dos, ¿cómo te digo? Dos potes de agua vacíos, ¿no? Azules, que era del agua que yo le daba al niño, ¿no? O a mis hijos, Sí. ¿no? Agua, ¿qué te digo yo? Purizada, como le dicen, ¿no? Purificada, sí. Purificada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo tenía vacío. Sí. Entonces, la persona me lo pide y yo le digo, no, pero es que están vacíos. Y dice, dámelo vacío. No importa, me lo llevo. Es lo que sea que se quiere llevar. Quiero decir, lo que combate eso. Pero esa eso es la cultura- violencia, eso es el mismo discurso. Precisamente. En otro nivel. Lo en que otro puede grado. combatir y contrarrestar esa cultura depredadora que se nos enseña desde las escuelas y los colegios y en la casa también es una pedagogía crítica. Las Y guerras, liberadora, crítica y liberadora. Las guerras Sí. imperiales se llevan todo. Todo. Los recursos. Todo, depredan, No, saquean, de los oprimidos. Saquean, No. expolian. Polio. Esa es la historia Fidel, en imágenes. creo que este programa nos va a llevar por senderos que es mejor
ponerle fin por el momento, Por el momento, sí. para seguir en otro programa. Así, amables televidentes, hemos llegado a una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto. Fast,